porque la zona sur es el núcleo quechua aymara de este país. Y siempre, históricamente, se han visto relegados respecto de la zona de la costa y particularmente de Lima. Puno, Arequipa, Cusco son ciudades y son centros culturales con gran actividad intelectual a lo largo de la historia peruana. El gran núcleo andino está allá, y lo que los políticos no comprenden, porque eso también falta, eso es importante tenerlo en cuenta, y esa es una deuda pendiente del propio sur. El sur no da una candidatura propia, tendría que darla. En realidades como la nuestra importa mucho el voto identitario y racial. Si tú te ves como yo, probablemente puedas defender las cosas que yo defiendo más. Siempre lo he dicho, es bueno volver a las identidades del país y ver desde adentro cuáles son las grietas que todavía tiene. En ese sentido, Luis de la Puente Uceda visibilizó una serie de problemáticas allá por los años 60 que terminaron derivando en el movimiento Izquierda Revolucionaria. Para hablar de este y otros temas está con nosotros César Coca, él es editor de la editorial La Chaguata, y este libro que se llama La Revolución Peruana, Ideología y Reforma Agraria, de justamente Luis de la Puente Uceda. César, bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? Franco, muchas gracias por la invitación y por fin concretamos la conversación pendiente. O sea, tenemos una lista de 38, 37 candidatos y Uh-huh. una ausencia ideológica tremenda, ¿no? Pero sí lo que siento, y es algo que veo presente elección tras elección, es que hay un sur andino muy fuerte que hace valer su derecho a representatividad. Y lo vimos en las marchas que justamente Dina Boluarte cobardemente reprimió. Sí. Hay un sur andino que se manifiesta y que se quiere ver representado. Y eso además tiene que ver con una gran historia, y eso no proviene de hace 4 o 3 años con Dina Boluarte. Eso es una lucha que forma parte, porque la zona sur es el núcleo quechua aymara de este país, y siempre históricamente se han visto relegados respecto de la zona de la costa y particularmente de Lima, ¿no? Entonces hay un discurso fuertemente regionalista que data desde el siglo XVIII, con el renacimiento inca, por ejemplo, ¿no? Con los levantamientos más importantes que se dieron en este país son levantamientos del sur, ¿no? El último gran levantamiento andino se da a finales del siglo XVIII con Túpac Amaru II. Entonces, hay todavía ese recuerdo y esa mirada que no está cargada necesariamente de ideología, pero sí de protagonismo y de solicitar que ellos también forman parte de este país, y que históricamente se han visto relegados por una ciudad como Lima, que ha sido la ciudad que ha provisto absolutamente de todo lo que tiene que ver con el poder político, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha capacidad de organización, tienen mucha historia, y yo insisto, Gianfranco, Puno, Arequipa, Cusco son ciudades y son centros culturales con gran actividad intelectual a lo largo de la historia peruana. A lo largo, muchos intelectuales surgieron allá, los grandes movimientos sociales están allá, el gran núcleo andino está allá, y lo que los políticos no comprenden, porque eso también falta, eso es importante tenerlo en cuenta, y esa es una deuda pendiente del propio sur. El sur no da una candidatura propia, tendría que darla. Es decir, tendría que encontrar un sujeto o una persona, sea mujer o hombre, que provenga de sus propias canteras, ¿no? Identitarias, culturales, y eso no se da todavía aquí, cercanamente a la figura de Evo Morales, ¿no? O a lo que ocurre en Ecuador. Entonces, Esa es una buena pregunta, ¿por qué no la ha dado, no? y yo creo que no la ha dado justamente por este proceso que hemos comentado a lo largo de esta conversación, de que los partidos políticos han dejado de ser canteras de formación ideológica. Saturnino Huilca, en el 60, podría ser hoy un candidato presidenciable sin lugar a dudas, y con una capacidad de arrastre, si la tuvo Pedro Castillo. Saturnino Huilca, con la capacidad de articulación, cualquier persona que ve esta conversación puede buscar en YouTube Saturnino Huilca, y vas a ver la cantidad de videos en los que él, en la Plaza de Armas de Cusco, frente a miles de campesinos, está haciendo un discurso profundamente sólido en quechua. Entonces, eso se explica por esa razón, porque se han perdido los lazos de partidarios, comunitarios, para ejercer la política.
los lazos ellos también han tenido un gran proceso de desideologización de lo que significa la historia mundial, ¿no? Mucha gente no entiende, por ejemplo, el alto porcentaje de aprobación que tiene Castillo hoy. Ujú. Y claro, se parece a ellos, es como ellos, es un profesor rural como ellos. Se acabó. No hay, o sea, no hay otra explicación. Ya después el pragmatismo, el por qué, no lo entienden muchos políticos de acá. Y eso es la mirada cegada que tenemos desde Lima muchas veces. Y me meto también en el paquete porque yo soy de Lima. O sea, y no lo entendemos. Y creo que ese es un error histórico que tenemos y responde pues a nuestra mirada centralista. Y yo creo que es un error que también fue cometido por los guerrilleros del MIR, por los guerrilleros del ELN, por los guerrilleros de la década del 60 y por los grupos políticos de izquierda que nunca llegaron a comprender propiamente la importancia de lo que se llama el componente identitario para las luchas. Porque Pedro Castillo, como tú lo decías bien, más allá del discurso que pudiera o no tener, en el Perú, y en realidades como la nuestra, importa mucho el voto identitario y racial. Si tú te ves como yo, probablemente puedas defender las cosas que yo defiendo más que el otro. Entonces, ese es un elemento central e importante, y yo creo que dentro del fracaso de las luchas guerrilleras de la década del 60, eso tampoco se dio. Los vieron no propiamente como ellos. Probablemente sí asumieron su discurso con honestidad, pero nunca fueron parte de ellos. Entonces, justamente esa negativa nos hace preguntarnos a nosotros acá hoy, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo no va a haber una candidatura y va a surgir una mirada propiamente de allí, ¿no? Con un candidato o una candidata que emerja de esas propias canteras con esa experiencia. Y la pregunta es, si surge, ¿podrá convencer a la parte de Lima, que es también parte del Perú, ¿no? Yo lo veo bastante complicado. O sea, yo siento que en este tiempo nos están ganando por goleada. O sea, creo que el pragmatismo y creo que la derecha ha hecho todas las cosas necesarias como para perpetuarse en el poder durante un buen tiempo. Ya no vivimos la Constitución del 93, estamos viviendo la Constitución de Fujimori 20.0 con el Congreso que tenemos. Y creo que va a estar bastante complicado. ¿Tú cómo ves esa situación? Bueno, sí, yo creo que es complicado. Probablemente nos espera de manera inédita una segunda vuelta electoral, ojalá que no, con dos candidatos de derecha o de extrema derecha, ¿no? De la más detestable, y que seguramente no va a hacerle justicia a los muertos asesinados por Dina Boluarte, que sería un gran paso si una candidatura diferente logra, ¿no? Meter en prisión a los artífices y a los que fueron responsables de esas muertes, que no fueron coincidencias, eso fueron dirigidas exclusivamente para socavar las manifestaciones populares, para intimidar a la población, lo que finalmente consiguieron, ¿no? La población se fue domesticando, las marchas se apagaron, porque nadie, Gianfranco, en un país sano, democrática y políticamente, puede seguir en su cargo habiendo asesinado a decenas de personas en solo unas semanas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo decente. Eso no ocurre. Eso no es tolerable en ninguna parte del mundo, y que la señora Boluarte esté muy bien en su casa hoy día gozando de los privilegios que significa haber sido presidenta por accidente, ¿no? ¿Por qué hablar de Luis de la Puente de Uceda hoy? Por una razón simple que lo hemos comentado desde que apareció la edición de Chaguata el 23 de octubre del año pasado, que se cumplieron además 60 años del fallecimiento de Luis de la Puente, porque muchas de las ideas que él enuncia en su momento, no solo a través de la práctica guerrillera en la lucha armada, sino sobre todo en la política, porque él proviene de las canteras apristas y él forma parte del APRA rebelde, luego se convertirá esto en el MIR. Las consignas que Luis de la Puente Uceda, por ejemplo, en su discurso que da en la Plaza San Martín en el 64, son absolutamente vigentes el día de hoy, y además concuerdan con el sentir popular. En el 64, Luis de la Puente Uceda pedía la disolución del Parlamento, un Parlamento entreguista de Belaúnde, y eso es evidentemente comprobable el día de hoy. Estamos en preocupaciones inmediatas. Es decir, lo que quiero comentar con esto es que Luis de la Puente Uceda no es un personaje histórico, sino es un personaje que puede ser fácilmente considerado como parte de la interpretación política de nuestra realidad, ¿no?, contemporánea.
Efectivamente, ¿no? Ahora, él tomaba al campesinado como parte central y como eje de la revolución, pero a la luz de los años, Ujú. ¿no resultaba esta visión del campesinado un tanto homogeneizante? Sí, efectivamente. Yo creo que hay varios elementos que explican por ejemplo, la derrota del MIR, y no solo del MIR, sino del ELN y de los grupos guerrilleros previos y también posteriores, que fueron una generación de intelectuales, eh, hay que decirlo bien, intelectuales de clase media, formados principalmente en universidades y que provenían además de canteras partidarias e ideológicas, o bien del APRA o bien del Partido Socialista o Comunista, como luego se llamaría. Entonces, la mirada que tenían estos intelectuales formados en las capas medias y además con conocimiento universitario y con una posición muy bien localizada en el eje cubano, tenía que tener sus limitaciones respecto de la lectura del campesinado. Por eso justamente es que nunca llega a haber una alianza plena o una conversación realmente idónea con el sector del campesinado. Hugo Blanco es el claro ejemplo de este impasse, ¿no? Entonces, efectivamente, la mirada es una mirada, además, no precisa, porque el campesinado, sobre todo en la zona donde Luis de la Puente desarrolla su actividad él mismo como guerrillero en el Frente Pachacútec, en Mesa Pelada, en Cusco, era una zona que ya había adquirido la reforma agraria. Es decir, Luis de la Puente Uceda no llega a comprender, al parecer, con todas las limitaciones de este comentario, que el sujeto del campesino no era un sujeto plenamente ideologizado dentro de las consignas que él demandaba. Entonces, la petición del campesino y en general de toda la zona andina y de la zona también de las haciendas de la costa, era la propiedad de la tierra, trabajar la tierra y producirla con sus propias manos y con el propio bienestar y beneficio auténtico. Entonces, al imponerle una ideología que no era propiamente la suya, evidentemente había un primer impasse en términos de programa ideológico. Pero también había la fisura, y este no es un dato menor, la fisura cultural. Estamos hablando de una realidad eminentemente quechua, andina. Entonces, efectivamente, la mirada de los guerrilleros, del MIR, principalmente hablando del tema, era una mirada que uniformizaba el campesinado y que creo que no lo entendía en el sentido pleno de lo que en ese momento legítimamente ellos reclamaban. Yo creo que había que entender desde ese horizonte la postura del MIR sobre el campesinado, ¿no? Hugo Blanco en algún momento mencionaba justamente, ¿no? Éramos un grupo de pitucos tratando de decirle a los campesinos cómo exactamente pensar, y esa sola diferencia para muchos era divisoria, porque Ujú. muchos decían, nos están enseñando cómo deberíamos de pensar, y eso generaba grietas y generaba fisuras, pues, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero además, lo que también es cierto es que sí había una cierta sintonía en algunos planos de lucha, ¿no? Y particularmente con la lucha que hace en el 62 Hugo Blanco en la Convención Hilares, porque Hugo Blanco no llega a formar, organizar los sindicatos campesinos. Los sindicatos campesinos ya se habían organizado con antelación en la década del 50, y un gran dirigente cusqueño oriundo de Calca, Emiliano Guamantica, quien era un formado en el Partido Comunista de Cusco y que llega a viajar a la China de Mao Zedong, y él se encarga, junto con otros dirigentes de Cusco provenientes del Partido Comunista, de hacer alianzas con los campesinos, y los campesinos comienzan a articularse en pequeños sindicatos para justamente aplicar parte de los frentes de lucha de los sindicatos urbanos, como por ejemplo la huelga, el boicot, y eso permite justamente que puedan conseguir algunos logros que son relevantes. Por ejemplo, el gran logro es la propiedad de la tierra, ¿no? En el inicio de los años 60, ¿no? Y que permite que se haga la primera reforma agraria por propias manos de los campesinos, y que luego fuera discurso de Belaunde, y que la Junta Provisional del 62, 63 aprobara la primera reforma agraria
proveniente del Estado en esa región y que luego se extendiera ya con Velasco Alvarado, ¿no? Claro, había diferencias salvables y notables también entre Ujú, el campesinado que nosotros estamos enfocando acá, que era diverso, heterogéneo ujú. totalmente a cómo lo había enfocado el MIR, ¿no? Esto hay que ponerlo también en contexto, es un contexto global en el cual surge, ¿no? Es un mundo de convulsiones, ¿no? Ujú, Tenemos a Cuba, tenemos a Vietnam, tenemos a Argelia, que ujú, tienen movimientos similares, pero Perú no es Cuba, no es Vietnam ni es Argelia. ujú. ¿Qué diferencia al Perú de estos movimientos y qué tienen en común? Bueno, la diferencia ya la habían identificado Aya de la Torre y Mariátegui en la década del 20, ¿no? El elemento central era que teníamos una población abundante, que era una población situada en los Andes. Es un primer elemento central y que diferenciaba, por ejemplo, una realidad cubana, ¿no? En primera instancia. Y por eso también que tanto Mariátegui como Aya de la Torre son intelectuales y político, el segundo, un poco reticente a la mirada de la Unión Soviética respecto de la revolución. Entonces, esa es una primera gran diferencia que me parece importante resaltar, ¿no? El elemento del campesinado para la revolución, y creo que es lo que finalmente se va a enfocar bajo la idea del Frente Amplio, que es un Frente Amplio enunciado por Aya de la Torre en la década del 30, cuando él inicia la campaña política del 31 frente a Sánchez Cerro, y que luego va a ser retomado por Luis de la Puente Uceda y el MIR. Es decir, los intelectuales, en alianza con los obreros, estudiantes y campesinos, tenían que formar un gran frente, incluso con la clase media, con la pequeña burguesía, para hacerle frente a las fuerzas de la gran empresa y sobre todo al imperialismo norteamericano de esos años. Entonces, ese es un primer elemento central, ¿no? El elemento del Frente Amplio. El Frente Amplio como un aspecto para conjugar diferentes alianzas, ¿no? La alianza del campesinado, que es una realidad absolutamente desconocida en la década del 20, poco más conocida en la década del 60, pero todavía, y esto es un elemento también importante de mencionar, la división lingüística, porque los propios guerrilleros de la década del 60 testimonian de que ninguno de ellos tenía conocimiento, digamos, de la cúpula, pleno de la lengua quechua, y eso no permitía que haya una integración absoluta dentro de los intereses, porque los veían como foráneos, los veían como gente, si bien es cierto, con convicciones para protegerlos o para darles derechos a ellos, no necesariamente como parte de una misma comunidad. Entonces, yo creo que ese es un primer elemento central para entender, por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes de las capas medias aquí en Perú deciden viajar a Cuba para recibir formación guerrillera? Lo cual es bastante interesante comprenderlo en esa década, porque como tú decías bien, Cuba, Argelia y más adelante Vietnam, sobre todo Argelia en ese momento, formaban parte de un gran bloque de luchas antiimperialistas, antiintervencionistas. Y Cuba era el gran referente latinoamericano por muchas razones. Primero, porque había ocurrido en el 58-59. Segundo, por la cercanía geográfica. No estábamos hablando de una revolución como la rusa, que era distante en cultura, distante en geografía, ni como la china. Entonces estábamos hablando de una revolución viviente en el propio continente y además una revolución en la que participaron una gran legión de jóvenes de toda América Latina. Entonces es importante entender que la situación peruana se orquesta dentro de esa gran lucha contra el imperialismo norteamericano y contra la intervención sobre todo de países africanos que se estaban liberando de las antiguas colonias, la francesa por ejemplo en este caso, pero que tiene su particularidad en el caso peruano por la gran población andina y que eso no permite necesariamente que haya una lectura plena. Es decir, los guerrilleros se saben parte de este gran fenómeno histórico que se está viviendo en la década del 60, pero también reconocemos la particularidad peruana, que es una particularidad absolutamente singular y que creo que hay que entenderlo de ese sentido, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, el tema de la variedad lingüística, que Ujú, muchos de ellos no conocían el quechua y que eso ya generó una distancia. Esta distancia, por ejemplo, la vemos incluso hoy. ujú. O sea, muchos de nosotros no conocemos incluso las variedades del quechua del sur. Hay quechua ayacuchano, hay quechua cusqueño. Y estas variantes lingüísticas también juegan un rol aparte para poder entendernos, incluso entre peruanos. Sí, sí, sí.
Si bien es cierto, hay variantes, pero esa variante no significa que no haya una fluida comunicación en esa zona, sobre todo en la zona del sur, en la zona en el sur de Ayacucho, en Apurímac, en Cusco, en la parte occidental de Puno, hay una comunicación interesante, pero hay que también reconocer que Luis de la Puente Uceda, por ejemplo, era un trujillano, costeño, además una familia bastante rica, de Julcán. Hoy la antigua hacienda de Luis de la Puente, de la familia de Luis de la Puente Uceda, ocupa una provincia entera. Imagínate la magnitud de la capacidad adquisitiva que tenía la familia de Luis de la Puente Uceda, pero además también justamente hay una emulación dentro de una ruptura dentro de su propia constitución familiar, porque lo que él, evidentemente su linaje familiar tenía como consecuencia, o hubiera tenido como consecuencia natural, era la pervivencia de ese sistema. Él va contra esos esquemas, ¿no? Y me parece también interesante en ese sentido la evolución muy rápida que él adquiere en su corta vida. Él nace en el 26 y fallece en el 65, entonces hablamos de poco menos de 40 años, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el campesinado se adquiere como una categoría, mencionarlo como una categoría no los limita, es decir, ¿lo va a emancipar o lo va a convertir en símbolo de tutelaje? Porque claro, antes el tutelaje pasaba por ser parte del Estado, que era quienes los tutelaban. Ahora, ¿quiénes van a ser? El partido quienes los tutelan. Entonces, ¿en qué momento termina ese tutelaje? ¿Cómo lo iba a manejar el MIR? ¿Qué era lo que pretendía hacer el MIR, ¿no? En esa definición es importante mencionar, por ejemplo, las denominaciones que recibieron las poblaciones andinas desde la llegada española, ¿no? Inicialmente eran llamados indios, y esta denominación de indios se extiende hasta finales del siglo XIX como una denominación sin ninguna carga más allá de la carga geográfica. Eran indios porque provenían de las Indias. A finales del siglo XIX la denominación pasa por el término indígena. Indígena es un término que se emplea por los intelectuales de finales del siglo XIX con un matiz un poquito más interesante porque tiene que ver con la reivindicación de ciertos derechos, sobre todo de educación y en términos de protección, más a la idea la que tú mencionabas, es decir, los indígenas también eran parte de la población nacional y tenían que recibir una protección en cuidado, y por eso justamente el tutelaje de algunas asociaciones como por ejemplo finales del siglo o segunda mitad del siglo XIX, Sociedad Amiga de los Indios, o más adelante Dora Mayer, ¿no? Pero en la década del 60, porque Mariátegui todavía y Aya de la Torre siguen discutiendo los términos de indígena, es decir, son aquellos sujetos intelectuales o políticos que tienen simpatía y afinidad por las capas andinas. Pero en la década del 60, con la llegada de un discurso, de una lectura ya marxista, el término pasa por el campesino, porque el campesino se define como un propietario de tierra. Y en ese discurso es interesante entenderlo porque muchos de los campesinos, si nosotros vemos entrevistas o videos, el más emblemático y el que tenemos acceso, Saturnino Huilca, un gran dirigente cusqueño, él se define en los propios documentales en los que él protagoniza, en los que él es protagonista, se refiere a él mismo y a todos los suyos como campesinos, porque están validando su carácter de que son sujetos de propiedad, o sujetos propietarios de tierra. Ya no son los indígenas, aquellos que eran tutelados por los intelectuales que eran honestos y caritativos con sus luchas, ni mucho menos indios, la denominación meramente geográfica, sino eran campesinos y se inscribían, y evidentemente, eso también es importante mencionarlo, el aprendizaje de los campesinos al emplear ese término, campesinos, no es gratuito. Eso se debe, en primera razón, porque muchos de los campesinos reciben formación política con el comunismo, y sobre todo en la zona sur. La zona sur es una zona muy activa en términos de actividad
de discusión política, ideológica. Hasta el día de hoy en el Cusco y en Puno se discute mucho en estos términos. Entonces, el MIR no escapa a eso. El MIR le asigna la mirada del campesino porque está viendo al sujeto andino como un sujeto en primera instancia económico. Entonces la lucha tiene que ser por la liberación económica. Por eso es que en el discurso del 64 Luis de la Puente Uceda todavía se hace vigente el pensamiento de la lucha antiimperialista, la autonomía económica, porque le está dando esa mirada al campesino, la mirada en términos económicos. Es un sujeto en primera instancia económico y la liberación del poblador andino, la pobladora andina se va a dar cuando sea liberado económicamente en primera instancia, ¿no? Claro. Y también le dice enseñarle el camino correcto. Por eso yo hablaba del tutelaje, ¿no? Sí. Claro, ¿cuál va a ser entonces ese camino correcto al que se refiere de la Puente Uceda, ¿no? Porque como lo que yo te estaba comentando hace un momento, esta mirada de Luis de la Puente Uceda tiene que ver con que la vanguardia de este Frente Amplio es la vanguardia ideologizada, la vanguardia política de la que él forma parte y que está resguardada por las grandes masas campesinas y las grandes masas obreras. Entonces, no creo que la palabra sea tutelaje, porque ellos lo definían más bien como una vanguardia adelantada que iba a ser acompañada por el sector campesino para hacer la revolución, y yo creo que ese es el término que ellos emplean, no creo, es el término que ellos emplean en estos años, ¿no? Evidentemente, Gianfranco, esto ya es matizable, la mirada jerárquica siempre va a existir, además el MIR no era un grupo meramente guerrillero, era un grupo surgido de las filas apristas, no tenían estructuras partidarias claramente definidas y además la estructura aprista desde el liderazgo de Aya de la Torre una estructura bastante jerárquica, ¿no? Llamaban jefe a Aya de la Torre. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pensaban del uso de la violencia como medio para capturar el poder, por ejemplo? La legitimaban, porque hay que recordar una cosa, en la década del 60 no existía la denominación de terrorista, hasta los propios norteamericanos a través de la CIA los llamaban como guerrilleros, es decir, eran sujetos que empleaban la lucha armada con el propósito de hacer una revolución, y era el único camino, y era el camino para construir una democracia. Entonces ellos validaban la lucha armada evidentemente, pero era una lucha armada dirigida y enfocada a determinados sujetos que ellos consideraban los sujetos opresores, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay punto medio, ellos validan la lucha armada como proceso de revolución, ¿no? ¿En qué momento dentro del discurso del MIR se entiende que ya la vía institucional no es suficiente y que es momento de pasar a un determinado tipo de acción? Bueno, en primera instancia, desde que ellos, el MIR, muchos de los jóvenes que fundan el MIR y que hoy son recordados, ¿no? Guillermo Lobatón, Walter Palacios Vince, Enrique Amaya, Luis de la Puente Uceda, Tupayachi, muchos de ellos tienen pasado aprista, entonces ellos forman parte de una institución partidaria que desde su punto de vista, y particularmente Luis de la Puente Uceda, consideran que había claudicado dentro de sus luchas, que eran las luchas antiimperialistas del Partido del Pueblo de la década del 30 y del 40, cuando se conoce dentro del aprismo como la época de las catacumbas, donde ellos eran perseguidos y que ellos además hacen la primera gran revolución del siglo XX en el Perú, la revolución del 32, tomando el cuartel O'Donovan, cuando Aya de la Torre estaba preso. Entonces, ellos al provenir de una cantera política, siempre creyeron en la vía democrática, porque el partido aprista se opuso en todas las instancias siempre a las dictaduras militares. Y la gran dictadura que fue muy dura contra ellos fue la de Odría. Aya de la Torre pasa muchos años en la Embajada de Colombia exiliado, o exiliado no, sino más bien resguardado, y entonces, en ese sentido, en el 64, cuando Luis de la Puente Uceda considera que Belaúnde no es un presidente legítimo, porque esa es una pregunta muy válida, le hacen en la década, en esos años, Gianfranco, le preguntan a muchos guerrilleros si era legítimo levantarse contra un gobierno que había sido elegido democráticamente, y la respuesta unánime de todos los guerrilleros es que sí, que es legítimo porque Fernando Belaúnde Terry, no era una persona que representaba los intereses nacionales y estaba vendiendo la patria y estaba hipotecando al Perú
a manos extranjeras. Entonces ellos declaran ese tipo hacen una declarativa para iniciar la revolución. Este es un punto problemático porque efectivamente, por lo general las revoluciones y las que habíamos visto, la cubana, se había levantado contra una dictadura, contra la dictadura de Batista. Es decir, era paradójico que se asumiera en ese sentido, pero ellos consideraban que ya se vivía una dictadura en ese momento con Belaúnde. Entonces es una lectura muy singular, particular, y probablemente también es señal y síntoma del fracaso. De entre los otros muchos que puede haber de las guerrillas, puede ser explicado eso. No fue legitimado a nivel internacional, es decir, no se levantaban unos guerrilleros contra un gobierno que estaba años y años en el poder. Si no había sido elegido en el 62, ellos se levantan en el 65, es decir, allí nada más, ¿no? Ahora, ¿por qué termina fracasando el movimiento izquierda revolucionario? ¿Cómo es que los terminan reprimiendo y finalmente disolviendo? Bueno, la lucha del MIR dura solo algunos meses, ¿no? Es muy corto el tiempo, hablamos de medio año aproximadamente. La represión, ¿no?, es brutal, dicho sea de paso. Sí, sí, sí. Pero es brutal, pero también es llamativo que no existan registros claros de lo que ocurrió. Lo que sí existe es que en el año 66, un año o meses después de que se cayó el último frente guerrillero del MIR, el Ministerio de Guerra publicó un documento muy interesante, que es un documento que se titula Las guerrillas y su represión, que fue un documento que circula de manera muy limitada. Y si tú tienes acceso a revisarlo, debe estar en la biblioteca. Es muy interesante porque hay una catalogación de los guerrilleros de una manera muy semejante a lo que tú dices, sangrienta. Los caracterizan como que les gustaba la sangre, que les gustaba la muerte. Entonces, esos 6 meses que duran las guerrillas del MIR son meses muy acelerados y fracasan por algunas razones que hoy, ya a la luz de los años, hemos casi cumplido, es poco más de 60 años. Una es, y que siempre se lo dicen, Luis de la Puente Uceda constantemente y el MIR declaran que están haciendo la guerrilla desde el Cusco. ¿Qué guerrillero declara su ubicación geográfica de manera pública, porque él lo declaraba en los boletines que tenía el MIR? Uno de ellos es Voz Rebelde, por ejemplo, otro es El Guerrillero. ¿Cómo vas a declarar tu ubicación geográfica frente a tus enemigos en armas? Entonces es un primer elemento, es decir, y segundo elemento, él se va a hacer la guerrilla en Cusco, que ya había conseguido la reforma agraria unos años antes, otro elemento que no es menor. Tercer elemento, él no recibe el respaldo pleno de las fuerzas del campesino. Muchos campesinos, él cuando extiende la invitación a la lucha de los campesinos, a los campesinos, varios se niegan. Solo 2 o 3 aceptan ir con él. Él se entrevista con Hugo Blanco en mesa pelada, en un discurso del que no hay registro fotográfico, pero hay muchas versiones, donde Hugo Blanco les consulta a las bases campesinas si respaldaban el proyecto de Luis de la Puente Uceda, y Luis de la Puente Uceda sale de mesa pelada sin ningún tipo de alianza. Es decir, lo más importante es que Luis de la Puente Uceda y el MIR en el frente Pachacútec, porque hubo otro frente en Ayabaca y en Junín, los 3 frentes fracasan muy rápido por esa primera lectura. Primero, porque estaban ubicados por las fuerzas represivas del país, y segundo, porque nunca recibieron el respaldo absoluto de los campesinos, porque no hablaban el mismo lenguaje. Eso es importante mencionarlo, ¿no? O sea, y ahí es donde se quiebra básicamente toda esta alianza. Sí, porque estás luchando 17, 19 jóvenes guerrilleros en un espacio que ellos tampoco conocen, porque no lo conocían, están en la ceja de selva. Quienes mejor conocían ese espacio eran los que habitaban allí y no reciben el respaldo pleno de ellos, es decir, todas las condiciones negativas para hacer un levantamiento armado. Y además también es importante mencionar esto: las fuerzas represivas de Belaúnde ya habían recibido formación de Estados Unidos, y Estados Unidos tenía ya la formación de lo que había ocurrido en Cuba. Es decir, repetir una Cuba, nadie la repitió después de eso. Tuvimos que esperar hasta la década del 80, en el 79, con las fuerzas, con el Ejército de Liberación Sandinista, para hacerlo otra vez en Nicaragua, pero antes de eso no. Entonces, el ejército norteamericano ya conocía las estrategias de los focos guerrilleros, las estrategias guerrilleras, entonces no había condiciones ya.
Y aparte, o sea, muchos de los jóvenes que se estaban internando en la selva, algunos eran de Lima, Sí, 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 varios, o varios. sea, y no sabían o sea, el territorio. Uno de ellos, Javier Herod. Sí, Javier era O sea, jovencito. es más, algunos campesinos le decían, no te metas, le decían. O sea, tú quédate tranquilo, tu poesía, bacán, pero no te metas. Y bueno, el resultado lo vimos, ¿no? Sí, y Javier Heró pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, que tenían otro perfil, ¿no? Eran jóvenes un poco, no tan, eran mucho más jóvenes que los guerrilleros del MIR, ¿no? Ujú. Y tenían, bueno, salvo Béjar, no tenían una proveniencia diversa. Béjar tenía pasado comunista, pero sí, efectivamente, desconocían el territorio, desconocían los espacios, desconocían el lenguaje, desconocían las condiciones. Eran jóvenes ilusionados y encandilados por la Revolución Cubana y por transformar el país, honestamente de manera segura, pero no necesariamente había las condiciones para eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, todo esto se hace en nombre de un proceso, ¿no? En nombre de un proceso, ¿qué cosas no eran tolerables según el MIR? No tolerables ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, si es que yo hago algo en torno a un proceso o creo en el proceso revolucionario, ¿qué cosas no estaban permitidas dentro de todo este proceso, por ejemplo? Bueno, uno de los elementos centrales dentro de la estructura del MIR era los soplones, ¿no? Los soplones que comienzan a darse en ese contexto no era permitido dentro de porque se tenía también, y yo insisto en esta mirada porque todos ellos, si bien es cierto forman el MIR y antes formaron parte del APRA rebelde, nunca dejaron de ser apristas de la década del 30 y de la década del 20. Es decir, ellos tenían mucho el discurso de la revolución de Trujillo, del martirologio, de la fraternidad, de una cuestión mística casi de lo que era el significado de lo que es formar parte de un grupo. Entonces, yo creo que el MIR se definía en ese sentido, y cuando tú ves, por ejemplo, lo que hoy los exmiristas escriben sobre sus compañeros, te das cuenta justamente que existe esa suerte de fraternidad plena, y creo que era un elemento central para formar parte del MIR. Es decir, integrarte plenamente a la causa, ¿no? Que era algo central, y el lenguaje que ellos asumen es un lenguaje, cuando uno lo lee, es absolutamente beligerante. Hay una retórica muy fuerte contra las fuerzas dominantes que forman parte de la oligarquía peruana, los banqueros, los que venden el país a las fuerzas extranjeras. Entonces, en ese sentido también eso es muy, muy cuestionable, y se debe erradicar de las filas. O sea, no hay sujeto revolucionario que pueda defender eso, en pocas palabras, ¿no? En ese sentido, muchos de los que en algún momento pertenecieron al MIR se vieron obligados a contradecir su discurso después, o siguen eventualmente aferrados a los rezagos que les dejó el MIR en algún momento. Los miristas que yo conozco conservan todavía su legado de fraternidad. Ellos celebran cada 23 de octubre un año más de la caída de Luis de la Puente Uceda. Quedan muy pocos, es cierto. Elio Portocarrero falleció hace unos años. Creo que la persona emblemática el día de hoy es Walter Palacios Vinces, otro un poquito más joven en ese momento, claro, Ricardo Badea. Pero creo que muchos de ellos no eran un gran grupo tampoco. La gran mayoría de ellos mueren en manos de las fuerzas represivas del Estado, y los que sobreviven a eso recuerdan su pasado e intervienen todavía en luchas posteriores, y hoy los puedes ver marchando en las calles contra causas que ellos consideran justas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ven ellos actualmente la política peruana? ¿Cómo ven ellos actualmente la situación en la que se encuentra el país? Porque vemos que muchas de las causas por las cuales peleó el MIR en ese tiempo siguen vigentes. Sí. O sea, lamentablemente el Perú es uno de esos países que lamentablemente todavía mantiene esas grietas profundas dentro de su formación como república, ¿no? Sí, mira, yo quiero leerte algunos de los puntos que Luis de la Puente en la revista Caretas en el 65 declara, y quiero que te des cuenta que hay muchos de las consignas que hay acá están presentes el día de hoy, ¿no? Por algunos partidos políticos de izquierda que hoy están participando en la contienda electoral. Por ejemplo, disolución inmediata del Parlamento, como lo mencionaba, reforma agraria, salario vital familiar, reforma urbana, recuperación de la soberanía nacional,
amnistía general y sanción a los responsables civiles o militares de las masacres contra el pueblo. Entonces, yo creo que muchos de los miristas, o algunos de los que quedan todavía, defienden estas causas, consideran la ilegitimidad de algunos gobiernos que han sido, sobre todo el de Dina Boluarte, encabezado su política represiva absolutamente detestable, deleznable contra la población civil. Entonces yo creo que en ese sentido ellos defenderían mucho de las consignas que el MIR enunciaba hace 60 años, ¿no? Entonces tú lo puedes ver, ¿no? En ese sentido, ¿tú ves, por ejemplo, algún tipo de organización regional o comunidades campesinas que se están ya organizando para poder eventualmente hacer valer sus derechos? No, yo no lo veo, me parece que no existe como tal. También es cierto que han pasado 60 años y los miristas en ese momento eran sujetos politizados, ideologizados. La ideología es un concepto que hoy, en sentido estricto, no se comprende como se comprendía hace 60 años. No tenemos hoy en la contienda electoral casi 36, 37 partidos políticos, y la pregunta es, ¿existen 36, 37 ideologías que los definan particularmente a ellos, o más bien están abocándose a una cuestión pragmática de lo que significa el hacer político? Entonces, yo creo que también muchas de los núcleos comunales, de los núcleos juveniles, estudiantiles, obreros, han perdido a los partidos políticos que hace décadas, hasta la década del 80, eran grandes estructuras de discusión, de militancia, de formación, para justamente pedir y solicitar lo que tú dices, ¿no? Las luchas por los derechos laborales, los derechos ambientales, los derechos de diverso tipo. Es decir, al quedarse sin la vanguardia política, que eran los partidos y los políticos y los intelectuales, el grueso de la población no sabe muy bien qué hacer. La autogestión existe en otros niveles, pero para hacer política hay que tener también cierto tipo de teje y maneje sobre el asunto. Entonces, hoy no existe ningún tipo de partido parecido, ni siquiera al APRA de la década del 60, del Partido Socialista, ni siquiera a las alianzas que se formaron después, ¿no?, en la década del 80 con Barrantes. Entonces ya no existen ese tipo de discursos, y al no existir tampoco existen poblaciones y sujetos que necesariamente se sientan invitados a transformar eso, ¿no? Quiero agradecerle a César por haber venido. Sigan su trabajo en Editorial La Chaguata, una editorial a la que yo le tengo profundísimo cariño. Les manifesté mi solidaridad el año pasado por el atropello que sufrieron mediante un hecho bochornoso durante la Feria del Libro, que espero que ahora estén bien librados de eso, y larga vida a Editorial La Chaguata y a las excelentes ediciones y a los populibros que sacan y a todo lo que hacen. En realidad haces un trabajo espectacular junto a Magdalena. Gracias. Felicitaciones. Bueno, solamente dame 10 segundos. Tú has dicho larga vida. Ashkahuata es larga vida, largo tiempo. Ese es el significado de Achahuata. Y pues cerramos la conversación empleando el eslogan de la editorial, ¿no? Libros que revolucionen el pensamiento. Esa es la idea, pensar en la realidad nuestra, ¿no? Gracias. Así es, que revolucionen el pensamiento ustedes y ustedes revolucionan el internet. Denle like, comenten, suscríbanse. Ahí nos estamos viendo. Chau, chau.